Saludos desde la redacción de Euronews. Este miércoles 6 de octubre empezamos hablando del aumento de las tensiones entre China y Taiwán. Vemos por qué. Estaremos en Colombia con víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Le revelamos un informe sobre pederastia y abusos sexuales que sacude a la Iglesia Católica Francesa. Visitamos en Madrid el Museo del Prado, donde el rey acaba de inaugurar una exposición sobre arte iberoamericano en España. Viajamos a Argentina para ver cómo dos ballenas jorobadas sobrevivieron tras quedar varadas en una playa a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Una historia con final feliz. En deportes, el pívot español Pau Gasol cuelga las botas tras más de 20 años de carrera. Hoy estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? No se pierdan nuestro homenaje a Pau Gasol al final del informativo. La tensión aumenta entre China y Taiwán después de que aviones militares del gigante asiático entraran en la zona de defensa aérea de la isla. Mark Zuckerberg rechaza las acusaciones sobre Facebook de una ex empleada que asegura que la compañía antepone los intereses económicos a la seguridad. Blinken llama a la OCDE a actuar contra la creciente desigualdad entre países, agudizada por la pandemia y el cambio climático. Las familias de las víctimas inocentes asesinadas por el ejército colombiano durante el conflicto con las FARC reclaman justicia y reparación en el acto de encuentro por la verdad. Indignación y dolor tras la publicación de un informe que revela más de 300.000 casos de pederastia en la Iglesia Católica de Francia. La relación entre China y Taiwán marca la geopolítica mundial. La tensión entre ambos territorios ha aumentado tras la incursión de aviones militares del gigante asiático en la zona de defensa aérea de la isla. El ministro de Defensa de Taiwán asegura que las relaciones con su vecino son las más oscuras en 40 años y se ha referido a su fortaleza militar. No queremos llevar a cabo ninguna acción provocadora, pero si los irritamos es como irritar a una persona. Una persona emplearía todo lo que tiene a mano cuando está irritada. Así que, siguiendo nuestros juicios, 2025 es el año en el que tendrán una capacidad más completa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está tratando de mediar con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre una de las zonas que pueden crear fisuras en la relación entre las dos superpotencias. He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo en que respetaremos el acuerdo de Taiwán. Eso es lo que somos y dejamos claro que no creo que deba hacer otra cosa que no sea cumplir el acuerdo. En mitad de toda la compleja situación, un grupo de senadores franceses ha acudido a Taiwán en un viaje de 5 días. Es probable que la visita provoque una reacción de las autoridades chinas que rechazan cualquier injerencia en el conflicto. Mark Zuckerberg se defiende ante las acusaciones sobre su compañía. El consejero delegado de Facebook rechazó el martes ante un subcomité del Senado de Estados Unidos que se anteponga el beneficio a la seguridad, como aseguró una antigua empleada. Zuckerberg escribió un post en el que dijo que eso no era cierto y añadió que no cree que las empresas privadas deban tomar todas las decisiones por su cuenta. Además, sostuvo que lleva años abogando por una regulación actualizada de Internet. La ex empleada que destapó el caso hizo un retrato devastador de la empresa y defendió que Facebook oculta información al público y a los gobiernos. Mark tiene un papel muy singular en la industria tecnológica, ya que posee más del 55% de todas las acciones con derecho a voto de Facebook. No hay empresas con un poder similar que estén controladas de forma tan unilateral. Y al final la responsabilidad recae en Mark. Actualmente no hay nadie que haga responsable a Mark más que él mismo. Tras la audiencia, los senadores dijeron que podría ser el momento de volver a escuchar a Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, cuyas poderosas plataformas incluyen ahora Instagram y WhatsApp, que ha luchado durante años para mantener sus empresas libres de regulación en Estados Unidos. Pero en un Washington en el que republicanos y demócratas apenas se ponen de acuerdo en nada, hay una cosa en la que parece que hay consenso:
que hay un posible daño para los niños y que podría ser necesario controlarlo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha viajado a París para presidir la reunión de los países más desarrollados del mundo y centró su mensaje en la desigualdad imperante. Dijo a la OCDE que la pandemia de COVID y el cambio climático están exacerbando las diferencias entre países ricos y pobres y que hay que reconocerlo y actuar. Todos tenemos cierta responsabilidad en esto. Durante décadas nuestros países midieron el éxito económico principalmente en términos de aumento del PIB y de los mercados de valores, que no reflejan la realidad de miles de millones de familias trabajadoras. Por el contrario, nuestro crecimiento sin precedentes ha venido a menudo acompañado de un aumento de la desigualdad. Casi 140 países participan en conversaciones finales de la OCDE sobre medidas para impedir que las empresas trasladen sus beneficios a los paraísos fiscales. El acuerdo sobre un tipo impositivo del 15% para las empresas se anunciará en una declaración histórica en la OCDE el viernes en París. Es el Encuentro por la Verdad de Colombia. Un acto para honrar a las 6.402 víctimas asesinadas por el ejército del país durante el conflicto armado con las FARC. Eran jóvenes inocentes al margen del conflicto que fueron liquidados por aquellos soldados que querían conseguir favores, premios y ascensos. Marta relata cómo mataron a su hermano. Lo asesinaron de 22 tiros y 20 años después su familia seguimos exigiendo justicia, verdad y reparación. El acto también es para reconocer esa resistencia, valor y coraje de las familias de las víctimas que tuvieron que luchar durante años contra la indefensión y el miedo. Se han tenido que enfrentar a todo un aparato del Estado que ha negado los hechos. La impunidad ha sido un factor clave en estos casos, ¿no? y ha hecho que muchas víctimas en el propio país hayan sufrido amenazas, persecución por denunciar y otras hayan tenido que huir del país para defender sus vidas. El acto se ha celebrado después de que la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia especial surgida del acuerdo de paz con las FARC, considerase que estos asesinatos fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad, en los que hubo patrones de macrocriminalidad en el actuar de las Fuerzas Armadas. Colombia pide a Panamá que facilite la entrada de migrantes menores y mujeres para que estos no arriesguen sus vidas cruzando la selva. Hay 20.000 personas acampadas en Necoclí a la espera de un primer pasaje por el mar que les lleve a esa ruta de abismos, serpientes, bandas de asaltantes y violadores de la región del Darién. Medio centenar de migrantes han muerto por esta ruta en lo que va de año. La mayoría de los que se trasladan ahora son haitianos que buscan una vida mejor saliendo de otros países de Latinoamérica como Chile o Brasil, a los que emigraron tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en su país. Quieren ir a Estados Unidos. El defensor del pueblo de Colombia ha acudido a la zona para solicitar un paso más seguro para estas personas. Que en el marco de un plan de choque se consideren medidas adicionales como la creación de un puente humanitario que facilite el tránsito de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y mujeres lactantes, sin que tengan que exponer su vida e integridad al enfrentar los peligros del paso por esta zona selvática. Según Panamá, la ruta ha vivido un boom de migrantes este año. Unas 67.000 personas completaron la travesía entre enero y agosto, frente a las 6.465 de 2020. En la provincia panameña de Darién, un cementerio improvisado es el destino final de más de una docena de migrantes que intentó en vano llegar a Estados Unidos. No hay placas ni familiares. La mayoría de los restos son enterrados sin identificar. Fueron encontrados en la densa selva que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia, una zona de condiciones extremas y llena de todo tipo de peligros. Mi señora estaba embarazada y yo fui para allá, yo pasé de la selva y de allá mi señora voltó en la selva. Casi murió mi señora allá. Pasemos como 4 días en la selva, sin agua, sin comida, sin nada, porque todo lo que nos traímos estaba terminando. Pero a pesar de que la muerte acecha en el camino, los migrantes deciden atravesar Centroamérica. Para las autoridades panameñas es difícil verificar la identidad de los viajeros. Lamentablemente en estos casos tenemos una dificultad muy grande,
que no tenemos información, porque estas personas, primero son personas que están viajando de manera ilegal, muchos documentos están alterados, y por otra parte, tampoco tienen familiares que brinden detalles de quién era esa persona. En lo que va de año, Panamá ha recuperado al menos 50 cuerpos. Se calcula que al menos 90.000 migrantes, la mayoría haitianos, han hecho la misma travesía desde Colombia en 2021, por lo que se sospecha que decenas de cuerpos quedan aún por rescatar. Así ha sido el incendio que ha asolado la isla hondureña de Guanaja el pasado fin de semana. El presidente del país, Juan Orlando Hernández, ha prometido reconstruir la zona destrozada por el fuego. Las llamas iniciaron en la zona conocida como El Cayo y a pesar de no haber causado ningún muerto, varias personas resultaron heridas y cientos perdieron sus hogares. En total hay unos 4.000 afectados de 5.000 habitantes que tiene el enclave. Es una devastación, pero le digo a la gente de Guanaja, ánimo, a que no están solos. Y ya tenemos idea del sistema que vamos a construir de viviendas probablemente hacia arriba. Y eso nos permite hacer algo sólido, no de madera, casas de primera, dignas, pero con un sistema también de servicios que vaya acorde con el ambiente. Por el momento la Fuerza Naval ya ha hecho llegar más de 100 toneladas de ayuda. Según el Cuerpo de Bomberos, el origen del fuego está en una vela. Felipe VI inauguró en el Museo del Prado la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, que reúne más de un centenar de obras que llegaron a España tras la conquista de América. En la inauguración, el rey español estuvo acompañado de varios embajadores, como los de Perú y Bolivia. Pero el gran ausente fue el embajador de México, que aunque su país participa con obras destacadas como el biombo de la conquista de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue esperando que España se disculpe oficialmente por los excesos cometidos durante la conquista. El silencio del gobierno español ante la petición del presidente mexicano ha generado todo tipo de reacciones y polémicas en ambos lados del Atlántico. Precisamente este fin de semana, políticos conservadores españoles volvieron a defender el legado de España en América. Pero como acostumbran los monarcas, Felipe VI se paseó por la pinacoteca madrileña haciendo caso omiso a la polémica. La exposición está compuesta por 107 pinturas y objetos iberoamericanos de los siglos XVI y XVIII. Estará abierta al público hasta el próximo 13 de febrero en el Museo del Prado. Un informe estremece a la Iglesia Católica Francesa. Una comisión independiente revela que al menos 330.000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables han tenido lugar en las diócesis del país desde 1950. La investigación ha señalado a más de 2.900 clérigos pederastas. La Iglesia Católica Francesa dice estar desolada. Estoy conmocionado, asqueado e indignado por este informe. Las víctimas con las que me he reunido me han ayudado a darme cuenta del trauma de estos actos atroces. Me avergüenzo de lo ocurrido, de estos actos incalificables, pero también de la forma en que se han tratado estos casos. Estas espantosas cifras demuestran que en el pasado la Iglesia no ha sabido tratar estos temas internamente. La comisión recabó cientos de testimonios de víctimas y los archivos eclesiásticos de las diferentes diócesis del país. No es posible que haya ocurrido y que nadie haya dicho nada. ¿Te das cuenta de que fue el silencio lo que acabó enterrando todo? Por primera vez se nos escucha y es precisamente a través de esta investigación. Por fin existimos de verdad y esto nos consuela. La investigación revela que la institución decidió mirar para otro lado durante décadas e inclusive encubrir a los religiosos que habían sido denunciados. El Papa Francisco expresó su dolor por el informe y agradeció la valentía de las víctimas. Francia pide a la Unión Europea más firmeza en la disputa por el acceso a las aguas territoriales británicas. Quiere que Bruselas corte el suministro de energía al Reino Unido y a la isla de Jersey en respuesta a las restricciones de licencias a los pesqueros franceses. Así lo dijo el primer ministro francés, Jean Castex, ante la Asamblea Nacional.
Es la Comisión la que debe velar por el respeto de los términos del acuerdo. También lo digo claramente ante la Asamblea Nacional. La Comisión actúa, pero debe hacer más. Y debe garantizar que el Reino Unido respete los compromisos que ha asumido. La semana pasada, un tercio de los barcos franceses que solicitaron permiso para faenar en aguas de Jersey fueron rechazados por el gobierno de la isla. Anteriormente, solo 12 de los 47 pesqueros franceses obtuvieron licencia. Las licencias se prometieron durante las negociaciones del Brexit, pero las autoridades británicas afirman que los barcos rechazados no habían aportado pruebas para faenar en las aguas correspondientes. Música, danza y teatro. Todo esto en las calles de Melilla. Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el sábado 2 de octubre se celebró en España el primer desfile modernista, un recorrido por edificios emblemáticos del Art Nouveau del arquitecto Enrique Nieto. A los paseantes se les sorprendió con visitas guiadas y todo tipo de espectáculos, para trasladarnos a la Melilla de principios del siglo XX. Es conducir a los espectadores, ¿no?, a los distintos puntos donde se va a realizar un discurso sobre, ¿no?, la historia del edificio, ¿no?, los quehaceres, las idas y venidas. Melilla es la segunda ciudad española con mayor número de edificios modernistas después de Barcelona. A través de la fusión de las artes escénicas, la ruta nos traslada a los años de esplendor arquitectónico de Melilla, cuando el arquitecto catalán Enrique Nieto, junto con otros arquitectos de la escuela Art Nouveau y Art Deco, diseñó numerosos edificios que hoy forman parte del patrimonio urbano de Melilla. Es algo para enorgullecerte, ¿no?, de que está aquí en tu ciudad, y es algo un dato que no se sabe. Este evento ha sido promovido por la Consejería de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma, el Colegio de Arquitectos de Melilla y la compañía Mi Rol de Teatro. Ha sido un buen año para la cocina danesa, con 2 restaurantes ocupando el primer y segundo puesto en la lista de los 50 mejores del mundo. Noma ha ganado por 5ª vez y le sigue Geranium, también en Copenhague. En tercera posición quedó el vasco Asador Echevarri, seguido del peruano Central y el barcelonés Disfrutar. El expresidente Donald Trump ha salido de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos por primera vez en 25 años. Sigue siendo multimillonario con 2.500 millones de dólares en su haber, pero ha bajado 600 millones desde el inicio de la pandemia. Encabeza la lista Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con una riqueza neta estimada en 201.000 millones de dólares. Pintadas antisemitas en el campo de concentración de Auschwitz. 9 barracones fueron pintados con frases que niegan el Holocausto. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, condenó el vandalismo diciendo que el antisemitismo es incompatible con nuestros valores, nuestra forma de vida y que debemos combatirlo en todas sus formas. Rusia espera poder inaugurar la mina del tercer yacimiento de cobre sin explotar más grande del mundo el próximo año. Pretende ser un referente energético mundial, ya que el cobre es esencial en la transición energética, por ejemplo, en el desarrollo de los coches eléctricos. El yacimiento alberga 26 millones de toneladas de cobre. Sin embargo, los 2.000 metros de altitud y la gran cantidad de nieve que cubre la zona están dificultando los trabajos. Seguimos trabajando también en invierno, cuando las temperaturas caen bajo cero. Sin embargo, las grúas dejan de funcionar cuando hay 35 grados bajo cero, ya que el sistema hidráulico se congela. Y también dejamos de trabajar en condiciones de baja visibilidad. Por lo demás, trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El complejo minero se sitúa en el lejano oriente ruso, en Udokan, justo encima de una zona sísmica que permanece completamente congelada durante todo el año, lo que ha elevado considerablemente sus costes. Sin embargo, el precio del cobre, apodado el nuevo oro negro, se ha disparado este año a cotas históricas, por lo que la compañía espera que la inversión dé sus frutos. Primero piensa dirigirse a los mercados asiáticos. Desde aquí podemos llegar a la frontera china y al norte de China utilizando el ferrocarril local BAM, así como a nuestros puertos marítimos desde los que será lógico y frecuente entregar nuestros productos al sur de China, Corea y Japón. La mina está a 2.000 kilómetros más cerca de Tokio que de Moscú.
Para poder realizar el proyecto, la empresa ha contratado a más de 4.000 trabajadores y ha tenido que construir su propia central eléctrica, así como una carretera para llegar al aeropuerto más cercano. 2 ballenas jorobadas han sido devueltas al mar tras haber encallado en una playa de Argentina. Ambos animales vararon en el mismo lugar con solo 48 horas de diferencia, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Una de las ballenas pesaba 7 toneladas, por lo que se utilizó una excavadora mecanizada para sacarlas de la playa y devolverlas al mar. La pareja fue salvada por voluntarios organizados por rescatistas y veterinarios de la Fundación Marítima Mundo Marino. Juan Pablo Lureiro, uno de los veterinarios que participaron en la operación, dijo que las ballenas varaban a veces, pero que nunca había oído hablar de 2 varadas en el mismo lugar en un periodo de tiempo tan corto. Se toman muestras que luego se analizan tanto de los animales vivos como de los animales muertos y nos orientan para saber cuál es el estado del animal, cuál es una posible causa patológica de este varamiento. La primera fue encontrada el domingo, la segunda fue encontrada un día después y liberada el martes. Una de las principales especulaciones a estos varamientos es que la contaminación podría ser un factor. Llegamos al final de este Euronews hoy. Gracias por su compañía. Nos despedimos con un gigante, una estrella del baloncesto mundial. Líder de la generación de oro que con la familia llevó al baloncesto español a lo más alto. Segundo español en jugar en la NBA. Primer no estadounidense en ser nombrado Rookie del Año y el primero en ser elegido para jugar un All-Star Game. Les dejamos con Pau Gasol. Hasta mañana.